es decir, que temáticamente quizás no aborda temas o retos novedosos, la innovación en esta agenda consiste en verlo todo en su conjunto y a la luz de una serie de principios que hacen de esta agenda un nuevo paradigma que apuesta por la integralidad y la indivisibilidad. ¿Y eso qué quiere decir? La indivisibilidad significa que no podemos abordar los retos al desarrollo desde una perspectiva, digamos, monotemática, sino que los retos que actualmente apremian, pues tienen que ver con justamente implicaciones que trastocan lo económico, lo ambiental y lo social. Solo pedirles que a lo largo de la sesión tengamos eso en mente porque justamente esa visión de desarrollo sostenible es la que tratamos de traspolar ahora al presupuesto de egresos. ¿Qué quiere decir un presupuesto de egresos sostenible? Bueno, de entrada, un presupuesto de egresos sostenible es aquel que se plantea con miras de transversalizar estos principios rectores de la Agenda 2030 y que de alguna manera parte de una reflexión profunda sobre cuáles son estos impactos que tiene la asignación de los recursos públicos, tanto en, digamos, en la fase programática como en la fase presupuestal del diseño del presupuesto, tomar en cuenta cuáles son esos impactos o esas externalidades positivas o negativas que se pueden tener en las tres dimensiones del desarrollo, como lo es la social, la económica y la ambiental, y esto, por supuesto, desde una mirada de integralidad, como ya mencionaba hace un momento, y sobre todo, muy importante, a la luz de los principios rectores de la agenda. Recordemos que ese principio de no dejar a nadie atrás, que está en el corazón de los objetivos de desarrollo sostenible, no es nada más y nada menos que un llamado a asegurar que tengamos presupuestos, bueno, no solo presupuestos, políticas públicas, leyes y acciones desde todos los sectores que aseguren la materialización del acceso efectivo a los derechos humanos. La Agenda 2030 es una agenda de derechos que busca reducir las desigualdades y en este sentido, hablar de que nadie se queda atrás y que nadie se queda fuera será posible en la medida en que empecemos a formular el presupuesto desde una visión muchísimo más integral. Ahora, si bien está muy claro que la Agenda 2030 es ahora el paradigma en boga para formular las políticas públicas, donde quizás todavía había área de oportunidad para explorar justamente cómo se podía materializar y aterrizar esta agenda, es en su incidencia directa en el diseño programático y presupuestal del presupuesto de egresos. ¿Cómo puede incidir la Agenda 2030 en la formulación del presupuesto? Y en este sentido, rescatando un poco las ideas que hace un momento mencionaba, el enfoque de sostenibilidad en el presupuesto de egresos, digamos, en primera instancia, como un primer punto de partida, puede retomar los tres principios rectores de la agenda. ¿Por qué? Cuando hablamos de universalidad, el presupuesto de egresos de la federación, el PEF, a partir de ahora me referiré al PEF de manera más económica, el PEF es un instrumento que tiene la posibilidad de generar incidencia para digamos, materializar condiciones de bienestar a toda la población mexicana en su conjunto. Y esto desde un enfoque de derechos humanos como un eje transversal. Es por eso que es una herramienta de la política pública que tiene el carácter de universalidad, que a su vez es un principio en el corazón de la agenda. Ahora, cuando hablamos de integralidad, que es otro principio rector de la agenda, y como ya mencionábamos, quiere decir esa indivisibilidad entre lo social, lo económico y lo ambiental, el PEF tiene no solo la posibilidad, pero pensaría yo, el mandato de buscar salvaguardar el equilibrio entre estas tres dimensiones de la sostenibilidad. ¿Y esto cómo se logra? Se logra a través de generar compensaciones ante posibles efectos colaterales, ante posibles externalidades que pueda generar que un programa, por ejemplo, que impulse el desarrollo económico, este a su vez quizás podría generar como efectos indeseados o colaterales que se exacerben las brechas sociales o por otro lado que se tengan implicaciones y afectaciones en el medio ambiente y en sus ecosistemas. Es por eso que hablamos de una visión que se fundamenta en generar sinergias y cobeneficios y que al mismo tiempo tenga una visión prospectiva. Y esta visión prospectiva va muy de la mano con el enfoque de justicia transgeneracional. No olvidemos que el desarrollo sostenible parte de la definición de la Comisión de Brundtland, donde básicamente se estipula que sostenibilidad significa que las generaciones presentes satisfagan sus necesidades sin comprometer la posibilidad de que las generaciones futuras lo hagan también. Y es por eso que estamos hablando de un enfoque de justicia entre generaciones y que debe ser de largo plazo. Y finalmente, no dejar a nadie atrás. Creo que este es el principio más importante
a integrar digamos, en la construcción de un presupuesto sostenible, porque hablar de no dejar a nadie atrás, verán mucho en la literatura que se refiere a LNOB, esas son sus siglas en inglés. LNOB significa que el presupuesto de egresos permite la reducción de las brechas socioeconómicas y, de manera más importante, permite la atención prioritaria a grupos en condiciones de vulnerabilidad. Recordemos que la asignación presupuestal y de hecho también la política pública debe reconocer cuáles son los impactos diferenciados que ésta tiene, no solo por grupos de población, pero también tomando en cuenta la dimensión territorial, porque sabemos que desafortunadamente en el contexto de México se viven realidades muy diferentes en función digamos, de las particularidades históricas, geográficas y culturales del territorio, y eso es algo que no se debe de continuar pasando por alto, es algo que el presupuesto de egresos podría de alguna manera tomar en cuenta al momento de hacer su formulación a efectos de cerrar brechas, lo cual a su vez es un objetivo, es el ODS 10, que justamente apela y exhorta a que estas brechas en su acepción más amplia se reduzcan. Y bien, para aquellas personas que no estén tan familiarizadas con el proceso para construcción del presupuesto de egresos del PEF, les platico de manera muy general en qué consiste. El proceso de creación del PEF inicia el 1 de abril y esto se da bajo liderazgo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, quien empieza a integrar la propuesta de gasto público federal. Digamos, a este paquete se suman las diferentes paquetitos, ¿no? Diferentes piezas que cada dependencia de la Administración Pública Federal, es decir, Semarnat, CENER, la SEP, cada uno hace una programación. Hacienda compila todas esas diferentes bolsitas en una gran bolsa que se le conoce como el PPEF, el proyecto del presupuesto de egresos. Ese proyecto de presupuesto de egresos se comparte el 8 de septiembre con la Cámara de Diputados, quien tiene la atribución constitucional de examinar, discutir, modificar y finalmente aprobar ese PPEF para que entonces formalmente sea el PEF. Este se comparte el 15 de noviembre con el Ejecutivo Federal, es decir, con el presidente, quien a su vez, una vez que lo aprueba, lo publica en el decreto aprobatorio del PEF, en el Diario Oficial de la Federación, y es así que entra en vigor para el siguiente ejercicio fiscal, 20 días naturales después de su aprobación. Este es en términos muy generales el proceso mediante el cual se construye el PEF de manera muy agregada, pero aquí es importante destacar quizás que inciden dos poderes de la Unión, el Ejecutivo en una primera etapa, el Legislativo en otra etapa y finalmente regresa al titular del Ejecutivo Federal a efectos de que éste sea aprobado. Y bien, ¿por qué traigo esta coalición? Porque como les mencionaba, mi intervención estará abocada a platicarles cuál fue la experiencia de colaboración con la Cámara de Diputados, quien tiene justamente entre sus facultades, esto en el artículo 74 de la Constitución, ustedes podrán ver que entre sus facultades está, además de la promulgación de leyes y de la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo, tiene la facultad de aprobar anualmente el presupuesto de egresos de la Federación una vez que este se examina, se discute y en todo caso se modifica. Entonces, la Cámara de Diputados es en sí un actor fundamental para lograr avanzar en los objetivos de desarrollo sostenible, porque además digamos, de sus atribuciones presupuestarias, también tiene atribuciones legislativas que permiten generar arreglos que sean de carácter vinculante. ¿Y esto qué quiere decir? El que sean de carácter vinculante es que son obligatorios y por mandato. Y entonces, a través de esos mecanismos, la Agenda 2030 pasa de ser una cuestión de buena voluntad a ser una cuestión normativa y obligatoria. Es por eso que se trata de un actor sumamente relevante, tanto en su función legislativa como en su función presupuestal. Y bien, solo para que tengan un contexto general de qué es lo que existe y por qué trabajamos con la Cámara de Diputados en la construcción de un presupuesto de egresos sostenible, platicarles que a raíz de los años, la arquitectura institucional para la Agenda 2030 se ha ido robusteciendo exponencialmente. En el caso del Senado, desde julio de 2016 existía un grupo de trabajo para el seguimiento y la implementación de la Agenda 2030, el cual es ratificado por la actual legislatura en noviembre de 2018 y en febrero de 2020 este grupo de trabajo adquiere un rango mayor como comisión especial para el seguimiento de la Agenda 2030. En el caso de la Cámara de Diputados, en marzo de 2020 se crea un grupo de trabajo para el seguimiento y la implementación de la Agenda 2030, el cual es a su vez presidido
por la presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, que en términos concretos es quien preside la Cámara, ¿no? Es el, digamos, el puesto más alto al interior de la Cámara, y esto, por supuesto, que le da muchísima atracción a este grupo de trabajo. Este grupo fue justamente uno de los socios mediante los cuales, junto con la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, impulsamos un ejercicio para transversalizar el enfoque de sostenibilidad en el PEF. ¿Y en qué consistió este ejercicio? Pues bien, el objetivo general era que pudiéramos orientar a las 46 comisiones ordinarias que forman parte de la Cámara de Diputados mediante herramientas, mediante bases teórico-conceptuales, mediante metodologías, para que ellas pudieran identificar cómo se alinean los programas presupuestarios que comprende el PPEF con los ODS y de esta manera pudieran emitir propuestas de modificación y recomendaciones de ajustes con criterios que no necesariamente fueran políticos, pero sino que también fueran técnicos y sobre todo a la luz de un enfoque de sostenibilidad mediante el uso de una metodología que más adelante les presentaré. Pero esto fue, por supuesto, también derivado de, como seguramente ya lo escucharon en la intervención anterior, la Secretaría de Hacienda, concretamente la Unidad de Evaluación al Desempeño, quien al día de hoy nos invita en este rally, ellos ya habían desarrollado una metodología de alineación del proyecto de presupuesto de egresos de la Federación a los ODS. El reto estaba en que esta metodología, digamos, hacía un corte de caja una vez que el PPEF salía del Ejecutivo hacia el Legislativo. Y lo que nosotros queríamos hacer era cerrar la pinza a través ya de un acompañamiento cercano en la Cámara de Diputados para que de inicio a fin el diseño y la discusión en torno al presupuesto de egresos contemplara el tema de los ODS. Ese fue, en esencia, el objetivo general. ¿Qué fue lo que se hizo? Bueno, pues creamos una ley en espíritu, ¿no? De este ODS 17 que habla de consolidar alianzas para lograr los objetivos, en donde justamente estuvo la Cámara de Diputados, tanto su grupo de trabajo para la Agenda 2030, como la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, de manera más prominente, por supuesto. También dentro del Poder Ejecutivo estuvo la Presidencia de la República, quien hasta hace unos meses tenía la potestad de justamente articular los esfuerzos a nivel nacional en torno a la Agenda 2030 en su calidad de Secretaría Técnica del Consejo Nacional. Estuvo también la cooperación internacional a través de nosotros, de la GIZ, y también estuvo la sociedad civil a través de GEFLAC, que justamente nos permitió tener entonces una visión plural sobre cómo podíamos lograr desarrollar una metodología que conllevara a la discusión de un presupuesto sostenible en México desde las atribuciones del legislativo. Eso lo subrayo porque, como ya mencionaba, ya el ejercicio de alineación se había dado gracias a la metodología que desarrolló Hacienda de la mano con el PNUD. Y bien, ¿qué fue lo que logramos? Pues bien, justamente se generó una serie de herramientas que me gustaría poner a su disposición, que de hecho, dicho sea de paso, les invito a que consulten. Están disponibles en esta liga que pueden ver en la pantalla, en presupuestosostenible.mx.com. En esta página lo que van a encontrar son herramientas de tres tipos. Primero, generamos un manual que básicamente buscaba sentar las bases teóricas y también conceptuales de qué significa la presupuestación sostenible y por qué le toca a la Cámara de Diputados, digamos, atender este llamado que hace la Agenda 2030 por transversalizar el enfoque de sostenibilidad en ambas atribuciones, la legislativa, pero también la presupuestal. Entonces, ahí ustedes podrán encontrar un documento donde se explican justamente estas bases teóricas, pero también se insertan buenas prácticas a nivel internacional. Sé que este es un espacio de innovación y un espacio que busca que se generen enfoques y alternativas disruptivas. Entonces, vale la pena que puedan echarle un ojito a esas buenas prácticas justamente sobre cómo se han construido presupuestos sostenibles en otras partes del mundo. La segunda herramienta tiene que ver con una metodología de alineación a los ODS y criterios de sostenibilidad. ¿Y esto qué quiere decir? La metodología de alineación básicamente lo que hace es, suena muy rebuscado, pero les voy a decir aquí en corto, es un documento de Excel. Es un Excel que lo que hace es justamente permitir que las y los diputados y sus equipos técnicos analicen cómo cada programa presupuestario tiene o no contribuciones en los ODS, en qué metas y cuáles son las áreas de atención que
ese programa presupuestario aborda, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y asimismo, esta herramienta lo que permite era tener diferentes niveles de análisis. ¿Cuáles, por ejemplo, son esas externalidades que podría tener el programa presupuestario en el cumplimiento de otros ODS, pero al mismo tiempo, cuáles son las sinergias que podría tener con los ODS? En este sentido, la metodología está pensada no solo para una alineación en la que se pueda decir, bueno, el programa, no sé, X tiene una alineación y una contribución directa con el ODS 5 y por lo tanto con la meta 5.1 y 5.2, sino que lo que buscábamos también era, muy bien, de acuerdo, este programa tiene estas incidencias en estos ODS, pero ¿dónde están las áreas de oportunidad de este programa presupuestario? ¿Está generando un retroceso quizás en otros ODS o por lo contrario está sumando al cumplimiento de otros ODS? Entonces, en términos muy concretos, lo que buscábamos era que en la Cámara de Diputados empiece a permear esta visión de integralidad que les mencionaba hace un momento. No pensar que porque un programa presupuestario es meramente social o económico o ambiental, no podría tener implicaciones positivas o negativas en otros programas y en otros ODS. Asimismo, desarrollamos unos criterios de sostenibilidad que también podrán descargar en esta plataforma de presupuesto sostenible, donde básicamente lo que hacíamos era poner criterios de, digamos, de índole económica, social, ambiental, pero también los principios transversales de la agenda a efectos de que toda la discusión se pudiera marcar tomando en cuenta ese checklist, ¿no? El programa presupuestario contempla, por ejemplo, el principio de justicia transgeneracional, pues no, habrá que repensar si es necesario hacerle ajustes. Es un ejemplo, ¿no? De cuál es la utilidad de esos criterios. Y finalmente, desarrollamos una mesa de ayuda a la cual le llamábamos un help desk virtual para poder orientar de manera mucho más cercana a las comisiones ordinarias en este proceso de alineación. Aquí el reto, obviamente, es que esta mesa de ayuda no es permanente, se hizo para la discusión del ejercicio fiscal 2021, pero en realidad no existe ahora un mecanismo que permita orientar de manera puntual y cercana a las y los diputados y a sus equipos técnicos sobre cómo se podría hacer una alineación a la Agenda 2030 y a los ODS con estas metodologías. Otra pista que podría darles que quizás sería interesante a trabajar es que también toda esta metodología y todas estas herramientas al día de hoy no son de carácter vinculante y ahí hay un reto que quizás se podría atender con alguna reforma a la ley de egresos o una reforma a la ley orgánica de la Cámara de Diputados a efectos de que estas metodologías o digamos el construir un presupuesto sostenible no sea una cuestión de buena voluntad en función de quién sea el presidente o la presidenta de la Comisión de Presupuesto en la Cámara de Diputados, sino que sea una práctica que permanezca en el tiempo. Ahí hay un área de oportunidad muy interesante. Y quizás un tercer elemento a mencionar es que tampoco existe al día de hoy un mecanismo o algún espacio que permita un diálogo colegiado o un intercambio, digamos, de retroalimentación positiva entre la Secretaría de Hacienda y entre la Cámara de Diputados. El flujo de la información es unidireccional y no hay posibilidad de que exista un feedback, ¿no? Es decir, se envía el paquete económico, se discute en la Cámara de Diputados, se aprueba, next. Y así ha sido inercialmente. Esas son algunas ideas que desde la cooperación alemana hemos podido constatar y que nos parece que podría ser muy interesante escuchar propuestas, ¿no? Sobre cómo se podrían atender estos retos que actualmente existen dentro del ciclo presupuestario. Para ir cerrando, también comentarles que impulsamos una serie de capacitaciones técnicas con las y los diputados de la Cámara. Fueron 3 sesiones que están, de hecho, también disponibles en esta plataforma de presupuesto sostenible MX, donde básicamente en la primera capacitación hablábamos de qué es la Agenda 2030 y cómo se relaciona con el presupuesto sostenible. En la segunda capacitación abordamos qué es el presupuesto sostenible y por qué diputadas y diputados a ustedes les toca impulsarlo de manera proactiva. Y al final hicimos una capacitación de carácter más práctico, donde ya abordamos las herramientas puntualmente. Cierro con esta idea, bueno, por ahí quedan un par de láminas más, pero ya para ir cerrando ahora sí. Solo recordarles que seguramente una de las principales preguntas, y porque yo tuve la misma pregunta, es ¿cómo podemos hablar de un presupuesto sostenible cuando en realidad hay prioridades claras, hay proyectos de infraestructura claros y además hay una pandemia de por medio? ¿Cómo se puede hacer una reasignación del presupuesto si en realidad ya no hay espacio y los recursos son finitos?
Y aquí invitarles o exhortarles a que puedan abrazar esta idea que se impulsa mucho desde la cooperación internacional, que es el Build Back Better. Build Back Better quiere decir reconstruyamos mejor de lo que había antes. Si bien sabíamos que había poco espacio para incidir y hacer modificaciones presupuestarias, lo que queríamos hacer es que si ya hay prioridades claras para la atención del COVID y para quizás el financiamiento de algunas políticas públicas y programas prioritarios, hagámoslo a la luz de estos principios, hagámoslo pensando en cómo podemos cerrar las brechas, en cómo estos programas pueden contemplar las implicaciones y las externalidades que se podrían tener en lo social, en lo ambiental o en lo económico. Eso significa reconstruir mejor de lo que tengamos y la pandemia nos ofrece una gran oportunidad para hacerlo. Cierro con esta frase de la CEPAL, ya prometo que es la última slide, donde justamente se pone de manifiesto el carácter transformador de la Agenda 2030. Esta frase señala que la agenda requiere de aproximaciones alternativas, diferentes, disruptivas a la forma habitual de hacer las cosas, y esto es un llamado justamente a la innovación y a pensar fuera de la caja para que logremos alcanzar el desarrollo sostenible. Por ello, en realidad celebro este espacio, este rally, donde estoy segura que será el caldo de cultivo para ideas súper innovadoras. Y bueno, al final proyecto por aquí mis datos, por si alguien también tuviera interés en el futuro de acercarse a la cooperación alemana, sepan que cuentan con nosotros y estamos en la mejor intención de cooperar. Y ahora estoy muy atenta a las preguntas que puedan haber. Muchas gracias. Gracias, Karina. Súper clara y súper interesante tu presentación. Tenemos algunas preguntas que recibimos tanto en el chat abierto como en el chat privado. Si quieres iniciar por la de Beirut Zúñiga, que nos pregunta si el Plan Nacional de Desarrollo está diseñado con base en la Agenda 2030, porque parece que el Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno se alinea a estos objetivos. Si tienes conocimiento al respecto. Claro que sí, con todo gusto les comparto. El Plan Nacional de Desarrollo, en principio, bueno, sí está alineado a la Agenda 2030, quizás desde una visión más agregada. Si ustedes lo consultan, uno de los pilares transversales, tiene 3 pilares transversales, uno de ellos está abocado al tema de sostenibilidad. Aquí el tema es que, bueno, creo que todas y todos conocemos la historia del Plan Nacional de Desarrollo. En un momento la Secretaría de Hacienda había hecho pues consultas y un proceso de integración del PND, como históricamente se había hecho, y justamente en ese desarrollo del PND, la cooperación alemana, de la mano con la Oficina de la Presidencia, tuvo la posibilidad de hacer un ejercicio de alineación de los programas que ahí se planteaban, de los objetivos específicos y las líneas de acción a los ODS, con una desagregación a nivel meta. Pero bueno, al final del día, este Plan Nacional de Desarrollo, esta versión del PND que emitió Hacienda, se solicitó que fuera presentada como un anexo y el titular del Ejecutivo Federal presentó otra versión de Plan Nacional de Desarrollo que aborda este tema, pero desde una visión más agregada. Yo les invito a que consulten este anexo, esta versión del PND, digamos, complementaria que en su momento emitió la Secretaría de Hacienda, porque ahí sí existe una alineación muy desagregada y metodológicamente robusta a los ODS y a sus metas. Y si bien a título personal creo que fue un poco desafortunado que se le diera carácter de anexo, algo positivo que me gustaría señalar es que a raíz de esta experiencia de alineación, los estados de la República empezaron a movilizarse para alinear no solo sus planes estatales de desarrollo a la Agenda 2030, pero para también reformar sus leyes de planeación, emulando el ejercicio que se hizo en 2018, el cual justamente, si ustedes revisan la ley de planeación, puntualmente el artículo 5º transitorio, ahí se hace una alusión y una reforma en donde se dice que el sistema de planeación nacional de México, el sistema de planeación democrática de México, debe integrar la visión de la Agenda 2030 y que el Consejo Nacional para la Agenda 2030 tendrá la posibilidad de incidir justamente en el diseño de este PND. Los estados están empezando a reformar también sus leyes estatales de planeación a efectos de emular esta reforma de 2018 y en este sentido pues hay prospectos muy positivos, no solo digamos, en lo presupuestario, pero también desde la fase de la planeación. Espero haber... Me parece que sí, porque comenta que va a realizar el anexo, que no lo conocía.
Bueno, respecto a temas presupuestarios, tenemos la pregunta de que si tendría que haber cambios en la estructura presupuestaria para sostenibles, perdón. Y la siguiente es, ¿qué tan relevante se considera la cuantificación de recursos destinados a cada ODS? Nadia, perdón, solo la primera pregunta me la podrías repetir, se cortó un poquitito la primera pregunta. Ah, disculpa. Si tendría que haber cambios en la estructura presupuestaria para poder así hacer presupuestos sostenibles. Ah, perfecto. Y la segunda tenía que ver con perdón, ¿Qué solo tan para detenerlas. importante? Sí, ¿qué tan importante es la cuantificación de recursos para en la alineación de presupuestos con ODS? Voy a empezar por la segunda y ahorita retomo la primera. Respecto al tema de la cuantificación, en realidad son muy pocos los países que han hecho un ejercicio de cuantificación del, digamos, del costo que implicaría alcanzar los ODS. México es uno de los pioneros a nivel internacional en dar un salto hacia esta cuantificación. Lo estamos justamente impulsando desde la cooperación alemana en alianza con ahora la Secretaría de Economía, que es líder en este tema, pero no lo estamos haciendo para todas las metas ni para todos los ODS, porque aunque pareciera un ejercicio sencillo, de verdad es un esfuerzo muy, digamos, metodológicamente muy demandante poder ponerle un número, un costo. Eso sería lo ideal, eso es el sueño, ¿no? El sueño sería poder tener justamente un costeo, una cuantificación, cuánto me cuesta a mí erradicar la pobreza en México para lograr el ODS 1. ¿Cuánto me cuesta a mí asegurar energía limpia y asequible para lograr el ODS 7? Entonces, el problema es que, como ustedes saben, pues los ODS a su vez tienen muchas metas y es un ejercicio justamente donde hemos identificado algunos ODS prioritarios o catalizadores para hacer un primer ejercicio de cuantificación, pero la intención es eventualmente poder hacer una sábana completa de costeo, efectos de tener la segunda parte de este ejercicio, ¿no? Ya sabemos cómo se alinean los programas a los ODS y cómo contribuyen en términos cualitativos. No sabemos cuánto cuesta. Esa es la gran pregunta, ¿no? Los recursos que estás destinando son muchos, son pocos. No lo sé, porque en realidad no sé cuánto me cuesta lograr la consecución, digamos, de ese ODS. Así que es una excelente pregunta y ese es también uno de los retos que tenemos para el futuro. Y volviendo a la primera pregunta, si sería necesario hacer cambios en la estructura programática, es muy interesante el planteamiento porque justamente lo que busca esta metodología de alineación a los ODS es destacar eso. La estructura programática está siendo suficiente, es decir, los programas presupuestarios que actualmente tenemos cubren las necesidades para lograr el cumplimiento de los ODS, sí o no. Y justamente ustedes podrán ver en esta sábana de Excel que les comentaba, en esta tablita que permite la alineación, al final viene un espacio que precisamente busca poner de manifiesto esto. Si sería necesario hacer cambios en la estructura programática, no solo en la presupuestal. ¿Qué quiere decir esto? O sea, no solo si le tienes que poner más o menos dinero, sino si es necesario modificar o reestructurar de origen algún programa presupuestario. Y aquí me gustaría traer a coalición el trabajo que impulsan desde la Unidad de Evaluación al Desempeño, donde justamente nos compartían que están haciendo un monitoreo del histórico de los programas presupuestarios, porque hay algunos que ya no se han utilizado y que han estado muertos desde hace años atrás, pero como les comentaba, el problema es que este ejercicio presupuestal tiene una dinámica inercial detrás y justamente es necesario, desde mi punto de vista, hacer un corte de caja para ver muy bien, con base en esta estructura programática, ¿es suficiente, no es suficiente? ¿Y dónde están las áreas de oportunidad? ¿Qué programas se deben de modificar o fortalecer en su defecto? Y en este sentido, poder hablar de un panorama abocado al cumplimiento de los ODS. Muchas gracias. Creo que también respondiste ya a dos preguntas que venían después sobre los ajustes presupuestarios durante este sexenio y cómo han repercutido de alguna manera en los objetivos de la Agenda 2030. Y otra pregunta respecto a si tendrían que alinearse, que si los programas presupuestarios tendrían que alinearse y transformarse hacia los ODS y qué tan difícil es esto. Me parece que ya los abordaste ambas de manera general. Y finalmente nos pregunta Mexi Sandoval si podrías mostrar en pantalla en la página web dónde pueden encontrar las herramientas de las que hablaste.
Claro que sí, les voy a poner en el chat la liga. La página es presupuestosostenible.mx.com. En un momentito se las pongo en el chat para que ustedes puedan descargar. Están los videos de las capacitaciones, está esta sábana de Excel, donde pueden ver justamente la metodología de alineación y todos los otros documentos que mencioné hace un momento. Solo me gustaría rescatar la pregunta de Irlanda Martínez sobre los ajustes presupuestarios, que efectivamente ya lo abordé en términos agregados, pero sí quisiera hacer aquí una acotación. Si los ajustes presupuestarios han repercutido de alguna manera en los objetivos de la Agenda 2030. Y esto lo digo sin hacer una valoración categórica ni hacer un juicio de valor. Simplemente la evidencia muestra que frente a las prioridades que actualmente existen, algunos ODS se han visto altamente beneficiados, los cuales quizás en administraciones anteriores, pues históricamente habían sido relegados. Hablo, por ejemplo, del ODS 1, que habla de erradicación de la pobreza, o del ODS 10, que por supuesto busca la reducción de las brechas y las desigualdades. Eso, digamos, viéndolo en términos de contribuciones que suman, ¿no? Pero cuando hablamos de los ajustes que quizás restan y que sin duda pues significan no un retroceso, pero sí una reducción sustantiva de recursos, pues aquí claramente están objetivos relacionados, por ejemplo, a la preservación del medio ambiente, tanto terrestre como marino, a temas, por ejemplo, de energías limpias, pues también frente a las prioridades que se tienen en este gobierno, eso. Lo importante es señalar, y vuelvo a lo mismo, desde una posición categórica, es más bien un señalamiento frente a lo que vimos en el balance final, ¿no? de este ejercicio de alineación, es que justamente va a ser muy importante que en los ejercicios fiscales subsecuentes podamos fortalecer esta metodología de alineación y visibilizar cómo si sumamos algunos ODS, al final del día les restamos a otros porque el presupuesto es finito, tiene digamos, recursos finitos, limitados. Y en este sentido hay una dinámica de suma cero, es inherente al proceso de presupuestación. Y aquí lo importante será que entonces se piense cuáles son esas medidas de compensación para mitigar los efectos de quitarle a uno y sumarle a otro, ¿no? Eso será muy relevante a impulsar en los ejercicios presupuestales subsecuentes, pero también en el diseño de la política pública como tal. Cómo con los recursos que tenemos podemos mitigar esos impactos de quitarle o de sumarle a otros, ¿no? Con eso espero. Y finalmente tenemos la pregunta de Antonio Aguirre, que ¿con qué criterios se evalúan y clasifican las externalidades? Muchas gracias por la pregunta, Antonio. Es muy interesante porque justamente ya mencionaba hace un momento digamos, el espíritu de esta metodología que se impulsó con la Cámara de Diputados, pues está muy al creo que estamos si quieres, te ayudo descargándola y la presento. Gracias, Nadia. La tengo aquí a la mano. Más bien preguntaba si, muchas Súper. gracias, Nadia, si es posible por el tiempo. Les comparto de manera muy rápida la sábana para que Sí, la sin puedan problema. ver. Muchas gracias, Nadia. ¿La pueden ver ahora? ¿Este Excel? Está cargando, pero vemos como una línea. Ustedes me dicen cuándo lo puedan ver. No cargó. Tal vez si lo inicias de nuevo. De acuerdo, va de nuevo. Sí. A ver. Una disculpa. Ya saben que estos son los retos de la nueva normalidad, pero me encantaría poder responder a la pregunta ya con el ejemplo visual. ¿Pueden ver ahora el Excel? No. Bueno, ningún problema. De todos modos, lo pueden visibilizar, si no, en esta página de presupuesto sostenible. Es la herramienta de vinculación del PEF a los ODS. Aquí justamente pues tiene diferentes columnas donde se va dando como paso a paso preguntas orientadoras, ¿no? Para ir vinculando los programas presupuestarios a los ODS. Y justamente hay un apartado
que habla del grado de vinculación con los ODS. Está puntualmente en la columna L y M. Y aquí la pregunta es, ¿cuál es el grado de vinculación del programa presupuestario con el ODS y la meta identificada? Seguido de ello, se plantea cuál es el grado de áreas de oportunidad que presenta el programa presupuestario y por qué. Poner de manifiesto esas externalidades. Acompañado a este Excel tenemos un manual de aplicación donde ya se da como una explicación cada una de estas preguntas. Y detrás de la pregunta de cuál es el grado de áreas de oportunidad que presenta el programa presupuestario, justamente está el tema de las externalidades. Y los criterios, digamos, algún ODS, es más, voy a intentar proyectar más bien el manual, a ver si ese sí funciona, porque el Excel creo que no. Pero lo que quieren decir estos criterios de alto, medio y bajo, justamente es hasta qué punto hacer un programa presupuestario podría tener repercusiones en la consecución de los otros ODS y cuál sería ese ODS. No sé si pueden ver ya mi pantalla. ¿Pueden ver el documento? Sí. Ah, perfecto. Entonces, este documento también lo van a encontrar en este sitio web. Es el manual de aplicación. Pueden ver que detrás de cada pregunta del Excel hay justamente esta escala, alto, medio, bajo o negativo. ¿Cuál es la escala? Pues justamente alto quiere decir que el objetivo y las acciones concretas contribuyen directamente al logro del ODS y de sus metas sin depender de un suceso intermedio. Es decir, que hay una contribución positiva. La escala de evaluación lo que plantea es que el programa genera retroceso y o impactos negativos en digamos, en el progreso o en la consecución de algún ODS y de sus metas. Esto quiere decir que hay una causalidad directa, hay una correlación directa entre la implementación del programa presupuestario de un ODS. Esto también se puede reflejar en el siguiente nivel de criterio, en las áreas de oportunidad. Cuando hablamos de las áreas de oportunidad, también tenemos esta escala baja, media, alta, donde justamente lo más bajo quiere decir que el programa presupuestario en realidad no nulas, mientras que las áreas de oportunidad altas quiere decir que este programa no tiene una vinculación con los ODS o que peor aún genera un impacto negativo por lo que requiere acciones de mejora. ¿Cuál es el criterio como tal? Pues es de carácter cualitativo. Es difícil cuantificar. Se trata de un análisis cualitativo con base en estos criterios para saber si se genera o no una externalidad y en qué medida es haber respondido la pregunta de Antonio. Hola, Karina. Habla otra vez Lorena. Nuestros participantes tengan más herramientas. Creo que me parece muy interesante que ya les explicaste claramente las metodologías vincular de desarrollo sostenible. No sé si hubiera alguna experiencia que también ellos pudieran explorar, porque digamos nuestras metodologías, tanto la que desarrollamos en Hacienda como la que usan ustedes, pero hay más, ¿no? O sea, la idea es fomentar su creatividad. No sé si les pudieras compartir algo. Claro que sí, con todo gusto. De hecho, con la que estoy, por supuesto, naturalmente por la cooperación alemana, pues también indagamos por ahí qué se ha hecho en Alemania, ¿no? Y ahí lo interesante que se llama Sustainability Impact Assessment. El Sustainability Impact Assessment es una evaluación que se hace tanto en una lógica ex ante como en una lógica ex post. ¿Esto qué quiere decir? Antes de hacer pero también en el diseño de las leyes se hace una evaluación de los impactos de sostenibilidad y después, digamos,
justamente se vuelve a hacer una evaluación de cuáles son los impactos que se tiene en términos de sostenibilidad. Es un caso súper interesante y también me gustaría, voy a compartir nuevamente mi pantalla por última vez, ya les prometo que no la voy a seguir compartiendo, pero en estos documentos que mencionaba hace un momento de la plataforma, podrán ver en el documento teórico conceptual, se llama la presupuestación sostenible, justamente en la página 15, ahí hicimos un recuento de otras prácticas internacionales que justamente son muy interesantes a visualizar, ¿no? Aquí las pueden ver, perdón, está en la página 19, prácticas internacionales y regionales para vincular el presupuesto público con los ODS, e hicimos una tablita donde poníamos como las características de cada uno, ¿no? República Checa, Finlandia, Francia, Alemania, Islandia, Italia, Letonia, Suecia, entre otros. Entonces, yo les invito a que consulten este documento. Aquí van a poder también conocer experiencias de la región donde quizás existen parámetros de comparabilidad más cercanos, ¿no? Como es el caso de Argentina y de Colombia, y que esto les pueda servir a ustedes como inspiración para pensar cómo se podría optimizar las metodologías de alineación, pero no solo las metodologías de alineación, también el uso de datos. Al final del día este es un rally de datos y creo que estas experiencias internacionales traen a luz cosas muy, muy interesantes sobre cómo se podrían utilizar estos datos para mejorar la programación y la presupuestación y sobre todo el seguimiento al ejercicio de los recursos. ¿Cómo podemos tener una mejor calidad del gasto? Muchísimas gracias. Karina, nada más tenemos una preguntita por ahí sobre si los ODS deberían tener indicadores específicos. Sí, digamos, solo para ver si entiendo correctamente la pregunta. ¿Indicadores dice específicos dentro del PEF? Se refiere sobre todo a los ODS. Dice, el objetivo ODS 1, fin de la pobreza, se podría evaluar mediante el nivel de pobreza de Coneval. ¿Los ODS deberían tener objetivos, indicadores específicos? Supongo que se refiere a que si cada ODS tiene un indicador como tal. De acuerdo, de acuerdo. Sí, es correcto. Como justamente los 17 ODS a su vez tienen una serie de metas globales, ¿no? Y estas metas globales a su vez tienen indicadores que permiten dar el seguimiento de cuál es el desempeño de los ODS. Y justamente agradezco la pregunta de Gerardo, porque es muy cierto que también podríamos nosotros generar un set de indicadores nacionales para poder dar cuenta de cuáles en el contexto de México el avance o el retroceso que se dieran los ODS. Dicho sea de paso, les comparto también de manera muy general que en el caso de México estamos trabajando en la definición de metas nacionales. O sea, las metas, esas 169 metas que forman parte de la Agenda 2030 son metas de carácter global. Al día de hoy existen esas metas globales que diseñó Naciones Unidas, existe un set de metas regionales que diseñó la CEPAL, y lo que ahora nosotros estamos haciendo es diseñar nuestro set de metas y sus indicadores correspondientes, digamos los proxies a través de los cuales se miden esas metas, justamente para tener una radiografía clara del contexto de México y ante los temas que les resulten apremiantes a México, con base en información que se genere a nivel nacional. Este es un proceso que está en marcha y que estamos justamente coordinando ahora con la Secretaría de Economía, pero de manera más cercana con el CTODS que preside el INEGI. Y es justamente el órgano técnico dentro del Consejo Nacional, que les platicaba hace un momento, encargado, digamos, con la atribución de asegurar justamente el diseño de este tipo de herramientas, ¿no? Como lo son las metas nacionales, y la intención es que después podamos hablar también de metas subnacionales, que las entidades federativas y los municipios tengan indicadores a través de los cuales se puedan medir. Voy a cerrar solo con una última reflexión sobre este tema porque me parece muy relevante y dos cositas. Por un lado, si bien la Agenda 2030 plantea retos que no son comunes a las naciones del mundo, no necesariamente abraza de manera equilibrada los retos que para alguna nación podrían ser más apremiantes que otra. Pongo el ejemplo de migración. En la Agenda 2030 únicamente existen dos metas, dos que abordan el tema de la migración, cuando en el caso de México el fenómeno migratorio es un problema muy complejo y que por mucho necesita de más metas y de más indicadores. Ese es un ejemplo concreto de por qué tendremos que desarrollar un set de indicadores y de metas nacionales para entonces poder tener justamente, digamos, mediciones
que de alguna manera reflejen el contexto y los retos que nosotros vivimos como nación, ¿no? Espero haber respondido la pregunta. Muchísimas gracias, Karina. Gracias a todos. Creo que nos dio mucha información, mucha inspiración, sobre todo para las problemáticas que se identifican dentro de los ODS. Y pues creo que no tenemos más preguntas, más que agradecerte muchísimo, Karina. Realmente fue una presentación muy enriquecedora. Y pues los esperamos a la próxima presentación, que es a las 2 de la tarde. Si tienes algo más para cerrar, y pues te agradecemos mucho. Gracias, Nadia. Pues reiterar el agradecimiento a la web por extendernos esta invitación, por abrirnos este espacio a la cooperación alemana, y a todas y todos ustedes desearles el mayor de los éxitos en este rally. Me va a dar muchísimo gusto verles en el podium de premiación, porque estoy segura que de aquí van a surgir ideas muy innovadoras e ideas muy enriquecedoras para poder fortalecer el ciclo presupuestario. Y solamente reiterar que si alguien tuviera dudas puntuales o necesitaría alguna mentoría más personalizada o cercana, cuentan conmigo y me encantaría acompañarles en este proceso. Así que muchísimas gracias y bueno, les mando muchos saludos desde la distancia. Gracias. Recuerden que si quieren mentorías ya personalizadas, en la siguiente etapa del rally tendremos esta forma de mentoría. Entonces, los invitamos a seguir, a presentar su proyecto del nivel épico, para que a nivel leyenda puedan ya profundizar en el tema que es de su interés. Muchas gracias. Y pues los invitamos a continuar en la siguiente mentoría, quienes deseen quedarse. La próxima es a cargo de SocialTIC, sobre comunicación y visualización y uso de datos para proyectos sociales. Nos vemos en unos minutos.